Señor Jesús, mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro y te pido por favor, borra cualquier pecado que tenga este servidor. No quiero ser obstáculo para tu divina palabra, para tu santa palabra. Y que tu palabra llegue a todos los corazones necesitados, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Cinco misterios sobre la vida del Señor Jesucristo que aparentemente siguen sin respuesta. Juan 21, 24, 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Quiero que me pongan atención en estos cortos minutos. Son misterios sobre el Señor Jesucristo que aparentemente siguen sin respuesta. Y hay también otras muchas cosas que hizo el Señor Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Los misterios sobre la vida del Señor Jesucristo son algunos de los grandes enigmas de la historia. Conozcamos qué dice la ciencia y la Escritura sobre ellos. Es una de las figuras más prominentes de la historia de Israel. Su biografía y los sucesos sobrenaturales que rodean su figura histórica hacen del Señor Jesucristo un personaje singular, un personaje divino, un personaje fascinante. A lo largo de la historia se han intentado desenterrar diversos interrogantes sobre él que provocan más dudas que certezas. Sencillamente porque los hombres incrédulos, agnósticos, ateos y liberales no creen la inspiración ni la revelación de las Sagradas Escrituras. A partir de los siglos XVI, XVIII, los hombres, en su afán de obtener conocimiento, acudieron a los testimonios escritos por los antiguos egipcios, griegos e hindúes, buscando respuestas en relatos compuestos por fábulas, fantasías, folclore y leyenda. Estos son los 5 misterios sobre la vida del Señor Jesucristo que, según ellos, siguen sin respuesta. Primer misterio: ¿dónde y cuándo nació el Señor Jesucristo? La fecha oficial del nacimiento del Señor Jesús se le ha impuesto al 25 de diciembre, aunque, a decir verdad, existe un acuerdo casi universal en que ese no es su verdadero día. Incluso el año de su nacimiento, que se suele fechar entre el 2 antes de Cristo y el 7 antes de Cristo, sigue generando discusiones. En 2008, el astrónomo David Renick argumentó que la estrella de Belén podría haber sido Venus y Júpiter,
uniéndose para formar una luz brillante en el cielo. Utilizando modelos informáticos, el científico determinó que este raro acontecimiento se produjo el 17 de junio del año 2 antes de Cristo. Otros investigadores han afirmado que una conjunción similar entre Saturno y Júpiter se produjo en octubre del año 7 antes de Cristo. Por otro lado, otros investigadores han afirmado que el Señor Jesús nació en primavera, sobre todo si tomamos en cuenta las historias sobre pastores que vigilaban sus rebaños en los campos la noche del nacimiento del Cristo. Esto es lo más probable que haya ocurrido en primavera y no en invierno. Aunque las dudas en algunos siguen todavía en el aire, es obvio por la lectura bíblica que el nacimiento de Cristo no fue en invierno y que Cristo nació en el cumplimiento del tiempo, no antes ni después, ni en concordancia con el estudio de constelaciones. Lucas 2, 1, 18 dice: en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. Les dijo: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Gálatas 4:4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley.
En los 400 años previos al advenimiento del Señor Jesús, nada nuevo había sido agregado a la ley, los profetas, los salmos y los escritos. No había más profecía, no surgieron más profetas, y la voz de Dios quedó en silencio. Durante estos 4 siglos, los imperios habían surgido y sucumbido uno tras otro, conforme a lo predicho por el libro de Daniel. Daniel 9, 20, 26. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La nación de Israel había sufrido el yugo de varios imperios, y la potencia de Roma, la más cruel de las potencias antiguas, estaba dominando ahora el pueblo. Y entonces, después de 400 años de silencio profético, sucedió algo trascendental. Nace un niño distinto a los demás niños, bajo el reinado de Herodes. 73 antes de Cristo, 4 después de Cristo. Así que fue entre este tiempo histórico, el nacimiento de Cristo y su vuelta de Egipto por persecución de Herodes el Grande. Mateo 2, 16, 19, 20. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se colocó furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Segundo misterio. ¿El Señor Jesucristo se casó con María Magdalena? Saber si el Señor Jesús tuvo una esposa sigue intrigando a creyentes que no leen
la escritura ni la creen, y a los no creyentes, incrédulos, opositores y contradictores de las escrituras. Al respecto existen múltiples teorías y posturas que hablan sobre el estado civil del Señor Jesús. La teoría más popular es que el Señor Jesús pudo haber estado casado con María Magdalena, una mujer mencionada con frecuencia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el canon del Nuevo Testamento no admite ni muestra tal situación aberrante, ni siquiera la sugiere. La misión del Mesías no era conformar una familia matrimonial. La misión era salvar a los pecadores para el reino de Dios, lo que llama una de las epístolas o carta ser miembro de la familia de Dios. La narración que es falsa, espuria, se encuentra en el mal llamado Evangelio de Felipe. Estas palabras perturbadoras y denigrantes son claramente legibles a pesar del deterioro de ese manuscrito. Había tres que siempre andaban con el Señor: María, su madre y su hermana, y Magdalena, la que era llamada su compañera. Existe también un trozo de papiro que arroja cierta luz a la idea de que el Señor Jesús estaba casado. A este documento se le conoce como el Evangelio de la esposa de Jesús. Se encontró en 2012 y contiene líneas como: Jesús le dijo, mi esposa. Sin embargo, los análisis de peritos forenses han comprobado que el documento no es siquiera probablemente auténtico, sino una falsificación reciente. Podemos comprobar que estos relatos son un ataque oculto, pérfido, miserable, para enlodar y menospreciar la justicia y santidad del Mesías, quien no hubo engaño en su boca, ni vino a pretender crear una descendencia misteriosa para tratar de gobernar reinos terrenales. Veamos lo que dice el médico amado, Lucas, creyente gentil familiarizado con la literatura académica e intelectual de su tiempo. Lucas 1:1-4. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Años después de fundada y extendida la iglesia, hacia los años 55-57 después de Cristo, Pablo, apóstol israelita y ministro a los gentiles en fe y verdad, recomienda esto, 2 Corintios 11. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme en paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o a un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento.
Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Así que queda claro que no hay tal confusión en el Nuevo Testamento sobre una supuesta relación marital entre el Mesías y una dama seguidora suya. Eso es especulación morbosa, intriga del maligno para demeritar a Cristo y su justicia. Tercer misterio. ¿El Señor Jesucristo pudo caminar sobre el agua? La Biblia afirma que el Señor Jesús caminó sobre el agua del mar de Galilea, un lago de agua dulce en el actual Israel. Veamos, Mateo 14, 22, 23. Después de esto, el Señor Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Cuando los hubo despedido, el Señor Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él orando solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, el Señor Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Sabemos que no es posible que un ser humano camine sobre el agua. Sin embargo, investigaciones tendenciosas, malintencionadas, dicen haber descubierto que la hazaña de Cristo podría ser cierta, debido a que el agua estaba congelada en ese momento. A principios de los 90, el profesor Doron de la Universidad Estatal de Florida desarrolló la teoría de que entre 1500 y 2600 años atrás, en el periodo en que el Señor Jesucristo vivió, se dio un fenómeno de bajas temperaturas en el área cercana al mar de Galilea. Lo anterior pudo haber formado una capa de hielo sobre la superficie del mar de Galilea, lo suficientemente gruesa como para soportar el peso de un ser humano cerca de la orilla oeste. Este profesor utilizó archivos de las temperaturas superficiales del mar Mediterráneo y modelos estadísticos para examinar la dinámica del mar de Galilea para postular esta teoría. Sin embargo, a pesar del empeño de este presunto profesor de querer negar el milagro real del Señor y Maestro, olvidó o ignoró que lo que llama hazaña de Cristo, hecho ilustre, heroico o extraordinario, que había sido predicho siglos atrás. Salmo 65, 7. El que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Ese texto no solo enmarca la situación sucedida siglos después, sino que aporta datos interesantes que contradicen al presunto científico, el cual no toma en cuenta. Veamos por qué. Mateo 14, 25, 32. Mas a la cuarta vigilia de la noche, el Señor Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida el Señor Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le contestó y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir al Señor Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento el Señor Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo:
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Marcos 6, 45, 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y el mar solo en tierra. La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Juan 6, 15, 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y el Señor Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron al Señor Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Estimados oyentes, el lago tiene de ancho unos 7 kilómetros. Y Juan nos dice que aproximadamente estaban entre el kilómetro 5 y 6. Marcos nos dice que la barca se hallaba en medio del lago. Y Mateo nos dice que la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Por lo tanto, es razonable concluir que los discípulos se encontraban un poco más allá de la mitad del lago. Esta travesía había comenzado al anochecer, de 6 a 9 de la noche, pero, según Mateo, el Señor Jesús vino a ellos a la cuarta vigilia de la noche, de 3 a 6 a.m. Mateo 14, 25. O sea, que había pasado entre 6 a 12 horas remando angustiados, luchando contra el viento en contra. Las olas levantadas, de donde esas 12 horas debieron haber sido un tiempo muy largo para los discípulos y hubieran sufrido de hipotermia. La causa de la hipotermia suele ser la exposición al clima frío o la inmersión en agua fría. Y ni Pedro ni el Señor Jesús sufrieron tales síntomas producidos porque se haya resquebrajado el mar convertido en hielo. Así lo afirma el relato de Mateo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento el Señor Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esta real apreciación de los sucesos descarta la mentira que el lago haya estado congelado. Mas cuando uno de los escritores afirma, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ellos no luchaban contra un mar congelado, ellos luchaban contra un mar embravecido. Cuarto misterio. ¿Cuándo murió el Señor Jesús?
La historia nos dice que el Señor Jesús murió crucificado por órdenes de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea. Los evangelios cristianos mencionan que al momento de la muerte de nuestro personaje, los cielos se oscurecieron. Historiadores y expertos en astronomía usaron este dato para intentar determinar la fecha exacta de la muerte del Señor Jesús. Algunos relacionan el momento de la crucifixión con un eclipse solar total de casi 2 minutos que se produjo en el año 29 de la era cristiana. Otros expertos dicen que un segundo eclipse total que bloqueó el sol durante más de 4 minutos en el año 33 de la era cristiana marcó la muerte del Señor Jesús. Las horas del día estaban divididas por los judíos en 4 partes. La hora tercera sería aproximadamente a las 9 a.m., la sexta 12 meridiano, la novena 3 p.m. y la 12ª a las 6 p.m. Por lo que podemos decir que el Señor Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde. La cronología calculada, a propósito, es compatible con la narrativa de Juan, que el Señor Jesús murió el miércoles del año 33 después de Cristo a las 15 horas, 3 p.m., 14 de Nisan, día de la preparación de la solemnidad anual, no el sábado semanal, en el mismo momento en el que los corderos de la Pascua eran sacrificados. Lucas 23, 44 46 dice: era ya como la hora sexta, y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora novena, porque el sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó en 2. El Señor Jesús gritó con una fuerte voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Quinto misterio. El sudario de Turín realmente fue la mortaja que envolvió al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús murió, fue envuelto en una mortaja y sepultado en una especie de gruta, de la cual salió al resucitar al tercer día, según los relatos bíblicos. La sábana con la cual lo envolvieron no fue tomada como reliquia por los discípulos, pues ellos no estuvieron interesados en conservar elementos de mortaja por ser considerados inmundos por la ley de Moisés, sino en aquel que venció la muerte, como el mismo ángel se refirió al resucitado diciendo, Lucas 24, 5, 12. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el mundo actual existe una supuesta sábana conocida como el sudario de Turín, en el cual se puede apreciar una especie de presunta imagen de un crucificado, el cual se le identifica como la imagen del Señor Jesús.
La Iglesia Católica no tiene ni asume una posición oficial sobre la tela, a pesar de que la reliquia es visitada por miles de fieles católicos cada año en la Catedral de Turín, Italia. Las pruebas de datación por radiocarbono realizadas en 3 laboratorios diferentes en la década de 1980 indicaron que la reliquia tenía menos de 800 años de antigüedad y que probablemente se fabricó en la Edad Media en algún momento entre 1260 y 1390. La realidad es que este objeto es uno de los más grandes misterios sobre su elaboración y de qué manera se fraguó la mentira que pertenecía a los días en que Cristo fue flagelado y atormentado en su camino al Gólgota, basándose en el texto escritural. Mateo 27, 55, 61. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido al Señor Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo del Señor Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo del Señor Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de haber hecho rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Es en el libro apócrifo de los Hechos de Pilato, siglo VI, donde se relata de una mujer conocida con el nombre de Verónica, que enjugó con un velo el rostro de Cristo en el Vía Crucis. Algunos quieren reposar la leyenda en el texto de Lucas 23, 27. La leyenda sobre una tela en la que se plasmó el rostro de Cristo había nacido en la ciudad siria de Edesa, donde se veneraba dicha reliquia, mencionada por primera vez alrededor del siglo VII de nuestra era, en tiempos de la invasión islámica a dicha región. La leyenda refería que el rey Angar V de Edesa, al conocer los milagros que el Señor Jesús estaba realizando en su tierra, había enviado a un pintor para que le trajera un retrato del prodigioso Mesías, pues estaba seguro de que con él se libraría de la lepra. Al llegar a su destino, el artista no pudo realizar su encargo a causa de la intensa luz que salía del Señor Jesús, por lo que éste tomó un trozo de su manto y limpió con él su rostro, dejándolo plasmado en el lienzo. Cuando Cristo murió en la cruz, sus apóstoles Simón y Judas Tadeo, que habían guardado la reliquia, la llevaron a Edesa para entregarla al rey Abgar, quien quedó curado de la lepra con su solo contacto. La leyenda continuaba narrando que durante la invasión persa en el 544, ese vero ícono o mandilión había librado a la ciudad de ser saqueada, aunque no de caer bajo el dominio islámico. Este relato debió generarse en esas convulsivas épocas, supuestamente para fortalecer la fe de los católicos de Edesa, al recordarles que su ciudad estaba supuestamente vinculada a los tiempos apostólicos. En el año 944, los emperadores de
Bizancio decían haber recuperado el Mandilión y se le veneraba en el palacio de Bucoleón, hasta que los venecianos invadieron dicha ciudad en 1204 durante la Cuarta Cruzada y se apoderaron de la preciada reliquia. Para entonces, muchas copias de ella circulaban en los países herederos de la tradición griega. En Rusia, por ejemplo, habían varias de ellas e incluso se veneraba el rostro de Cristo grabado en una teja, tradición surgida también en Bizancio, donde el emperador Nicéforo Focas había llevado una teja después de sus campañas en Siria en el 968. La supuesta imagen original del Mandilión o velo de Verónica terminó en la iglesia de San Silvestre de Roma, un poco olvidada, pues la leyenda bizantina sobre el origen de tan venerada reliquia no se conocía en Occidente, aunque se hablaba del vero ícono o Santa Faz. Nadie lo asociaba con el Mandilión de Edesa. El distanciamiento entre la Iglesia Católica Latina y las diversas iglesias ortodoxas orientales acentuó en la cristiandad occidental la ignorancia sobre la riqueza folclórica y de leyendas religiosas heredada de Bizancio. Tal desconocimiento hizo surgir la otra leyenda, la de Verónica, cuyo nombre fue tomado del objeto que la hizo popular, el vero ícono. Fue necesario entonces crearle una historia y las hagiografías la llamaron con su supuesto nombre de origen, Berenice, quien habría nacido en Cesarea de Filipo y habría vivido en Jerusalén, donde se casó con Zaqueo, el publicano de Jericó, que cita el Evangelio de Lucas. Algunas historias la identificaron con la hemorraísa curada por Cristo. Después de la resurrección, Berenice, Verónica y Zaqueo se habrían ido a Roma llevando consigo la Santa Faz y, antes de morir, la entregaron al Papa Clemente I entre los años 89 y 97. Esas narraciones fueron creadas después del siglo XIII, ante la necesidad de darle cuerpo a un personaje cuyo nombre no aparecía en ninguno de los textos hagiográficos anteriores, ni en los martirologios antiguos, ni siquiera la afamada leyenda dorada del dominio Fray Jacobo de la Vorágine, escrita a mediados de dicha centuria, hacía la más mínima mención a ella. Así, el personaje de la Verónica, la que limpia el rostro al Señor Jesús de camino al Calvario, de tal forma que queda grabada su imagen en un paño, no tiene ninguna base bíblica. Se trata de una tradición que quieren hacer aparecer como una escena bellísima, pero no ha quedado reflejada en ninguno de los 4 relatos de los evangelios. Según de Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por permitirme compartir tu palabra. Señor, permite que esta palabra llegue a muchos lugares del mundo y de esa forma salir de tanta ignorancia por no escudriñar tu palabra. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.